cómo se reproduce. Cuando vea el documental, preste atención a los efectos dañinos y útiles de las bacterias en el cuerpo humano y el medio ambiente. Todo sobre las bacterias. Y ahora las noticias de WTOP. No afirmamos ni descartamos nada. Estamos esperando el resultado de los análisis. Vamos directamente al centro de Washington, a la escena de los sucesos. Una nota dijo que el paquete anónimo contenía anthrax, una bacteria mortal. Fueron convocados los equipos especializados en tóxicos. Las personas que habían tocado el paquete fueron descontaminadas e internadas en hospitales. Las autoridades no dejaron nada al azar. 1 kilo de anthrax puede matar hasta 3 millones de personas. Pero ahora, en este día, se trató de una falsa alarma. El temor se basaba en que Saddam Hussein había gastado $100 millones para desarrollar el armamento biológico de Irak. Cuando Irak invadió Kuwait, Hussein disponía de cultivos de anthrax y de suficientes toxinas de las bacterias que producen botulismo para matar a todos los habitantes del planeta. Durante la Guerra del Golfo, una parte del material fue colocado en los misiles y los comandantes iraquíes habían autorizado su lanzamiento. La guerra terminó y las Naciones Unidas destruyeron las instalaciones donde era producido el veneno. Aunque no haya guerra, existe el riesgo de las enfermedades producidas por bacterias que circulan todos los días entre nosotros, como la pulmonía, salmonelosis o meningitis. Las enfermedades infecciosas han sido la mayor causa de mortandad en la historia de la humanidad. En los Estados Unidos constituyen actualmente la tercer mayor causa de mortandad. Las bacterias pueden enfermarnos seriamente y muchas veces hasta matarnos. Y cuando se desarrollan medicamentos para combatir los gérmenes, estos mutan para poder resistirlos. Estamos destinados a convivir con los microorganismos. Es un error pensar en la posibilidad de erradicarlos. Uno podrá lavarse todo lo que quiera, pero no podrá quitar los microorganismos de su piel. Podrá restregarse todo lo que quiera, pero no logrará quitar las bacterias de su boca. Sabemos además que las bacterias están constantemente presentes en otras partes. Nuestro intestino es un gran tubo de fermentación que burbujea, tritura y transforma cosas permanentemente. Dependemos totalmente de estas cosas y es imposible deshacernos de ellas. En realidad, menos del 1% de todas las bacterias producen enfermedades. Las demás cumplen un sinnúmero de funciones útiles para la vida cotidiana. Las bacterias están en nuestras comidas favoritas y cuando derramamos algo, las enzimas bacteriales nos ayudan a quitar las manchas. Hasta la nieve artificial depende de bacterias. Las proteínas de bacterias congeladas ayudan a formar copos con niebla húmeda. Las bacterias constituyen la forma de vida más antigua de la Tierra. Ellas sobreviven y hasta prosperan en los ambientes más rigurosos, en los cálidos manantiales de Yellowstone, en pozos de ácido, en grietas en la tierra sin luz ni aire y cerca de pasos oceánicos, donde la temperatura del agua alcanza los 250 grados. Esto es una bacteria, un organismo unicelular que tiene su propia rama en el árbol de la vida. De este lado están las margaritas, ardillas y personas, porque sus cuerpos están formados por muchas células. Es el más pequeño de los organismos independientes vivos. 1 millón de ellos caben en la cabeza de un alfiler. Los virus son 100 veces más pequeños, pero deben alojarse en una célula para sobrevivir. Las bacterias se presentan en varias formas y tamaños, y para reproducirse simplemente se dividen. En varias especies, la célula se divide cada 20 minutos. Las bacterias nos han estudiado con más detención y cariño que cualquier otra criatura. Ni su perro podría ofrecerle tanta devoción. Ellas han explorado, comprendido y aprovechado cada rincón y cada grieta para poder entrar al cuerpo. Nacemos libres de bacterias.
pero en pocas horas somos colonizados por unas 400 especies de microbios en nuestra piel, intestinos, boca, narices y garganta. Hay más bacterias en nuestras bocas que habitantes en el planeta, y más bacterias que células vivas en nuestros cuerpos. Miles de millones nos ayudan a digerir nuestra comida. Esas bacterias, Escherichia coli, convierten nuestro alimento en azúcares y vitaminas procesadas. También nos mantienen sanos ocupando espacios que de otro modo podrían ser ocupados por bacterias causantes de enfermedades. Pero aún las bacterias benignas, como las Escherichia coli, pueden producir daños mortales. Las bacterias son malas o buenas, y a veces son ambas cosas. Recuerden el arsenal biológico de Saddam Hussein. Él cultivó bacterias con el nombre atractivo de Clostridia botulina, que producen botulismo, un envenenamiento de alimentos que conocíamos muy bien antes de que se perfeccionaran los métodos de procesamiento. Al ingerirla, nos enfermamos y morimos. Es uno de los venenos más potentes conocidos. En la misma proporción, causa más muerte que cualquier otro tóxico. 6 millones de veces más letal que el veneno de la serpiente cascabel, es la sustancia más tóxica de la Tierra. La toxina botulinum es un arma tan poderosa que ha sido utilizada para la guerra desde los años 40. ¿Por qué no quema eso aquí? Los científicos sospechaban que la toxina podría tener alguna utilidad. Ed Shantz comenzó a estudiarla mientras trabajaba para el Servicio de Inteligencia del Ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Hasta su retiro, él suministró toda la toxina botulinum utilizada en las investigaciones médicas y científicas del país. Eric Johnson trabajó con él durante los últimos 13 años. La purificamos en varias etapas, y yo diría que en esta ampolla hay 50 miligramos de toxina, que tal vez signifiquen 1 millón de dosis letales. Obviamente, debemos manejarla cuidadosamente. ¿Quiere una muestra? Después de todos sus años de investigación, el Dr. Shantz imaginó una aplicación distinta para la toxina. Al principio comenzó con un pequeño dolor en la base de la nuca. Luego, mientras conducía un automóvil, de pronto mi cabeza se inclinó hacia la izquierda. Y la única manera de enderezarla fue empujándola con la mano. Howard Hill sufre de tortícolis espasmódica, una afección dolorosa causada por músculos hiperactivos que doblan el cuello y pueden tirar la cabeza de una persona hacia adelante, atrás o a un costado. Cerca de 150.000 norteamericanos sufren esta enfermedad. Usted quiere romper la máquina. ¿Dónde está el tubo? El Dr. Shantz pensó que si la toxina paralizaba los músculos, tal vez una ínfima cantidad de la misma podría relajar los músculos hiperactivos. Ahora vamos. Oh, Dios. Me encanta oír eso. Respire hondo. En una dosis 1000 veces más pequeña que la dosis mortal, la toxina letal cura. Muy bien. Falta una. Desde el momento en que recibí mi primera inyección, el dolor desapareció. Fue una sensación realmente increíble, como volver a vivir. Es una ironía tomar un veneno capaz de matar y que de pronto salve tu vida. Es una paradoja, pero es muy bueno. Las Clostridia botulinas son organismos extraños. En condiciones adecuadas se multiplican rápidamente en grandes cantidades. Luego, las células se destruyen a sí mismas y las bacterias mueren, liberando la toxina mortal. Empezar y completar un cultivo de toxinas para uso médico lleva alrededor de 3 semanas. En ese lapso podemos preparar suficientes toxinas para abastecer a la profesión médica durante muchos años. Y todo está en este pequeño tubo que puede ver aquí. Hay investigaciones promisorias que indican que la toxina del botulinum podría ayudar a millones de personas que sufren de afecciones asociadas a una hiperactividad de los músculos como el mal de Parkinson, parálisis cerebral, esclerosis múltiple y el tartamudeo. El equipo de la vida.
San Francisco está orgullosa de su pan especialmente fermentado con su corteza dorada. La leyenda cuenta que los mineros salieron precipitadamente en busca de oro, olvidando la masa de pan a medio terminar. Luego descubrieron que este tenía un sabor muy distinto al de otras horneadas. Sin saberlo, las bacterias se convertirían en el sabor de la ciudad. Este pan se hace a partir de una primera masa fermentada. En Boudin, desde 1849, se utiliza todos los días una masa inicial o masa madre. Willie Joseph ha sido panadero en Boudin durante 33 años. Colocamos harina, agua, masa madre y las mezclamos durante 10 minutos. Es una masa fermentada normal. Con harina y agua y la masa madre es fresca todos los días. Cada día se aparta un trozo para el día siguiente. Y eso es lo que la hace fermentar. Sin esa masa madre, el pan no le varía. Nadie sabía exactamente qué era lo que le daba el sabor al pan fermentado hasta 1970, cuando investigadores del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos descubrieron que el secreto de la levadura consistía en la bacteria Lactobacillus. La llamaron, como era de esperar, Lactobacillus San Francisco. Durante muchos años la gente elaboraba este producto sin entender lo que realmente ocurría. Ahora comprendemos científicamente lo que sucede cuando producimos el pan. El arte se ha unido a la ciencia. Cuando el horno humea y sale todo ese aroma, ese sabor, a la gente le encanta todo eso. Es la masa madre, San Francisco, la niebla, las bacterias, el clima. ¿Quiere un vaso de leche y una tajada de queso sobre el pan? Llame a las bacterias. Si esta es una máquina para transformar el pasto en leche, sus engranajes son bacterias. Millones y millones de bacterias trabajan en el primero de los 4 estómagos de una vaca. Al igual que en las personas, las bacterias transforman el alimento en nutrientes que eventualmente se convierten en leche. Cuando la leche es utilizada para fabricar queso, las bacterias juegan un papel estelar. Bacterias específicas brindan a los quesos sus distintos sabores y producen los huecos en el queso suizo. Lo colocamos en un recinto cálido entre 21 y 25 grados, que es el punto en que la bacteria propiona produce gas. Y cuando el gas se acumula, forma los agujeros. Parece muy bueno, un poco sólido ahí. Aquí tiene. Huele. Lindos agujeros. Magnífico. Y también están los bichos malos. Seguramente habrá oído acerca de la gangrena fascitis. Tal vez la conozca mejor como las bacterias devoradoras de carne. El villano es un grupo A, el Streptococcus, la bacteria que produce el dolor agudo de garganta. Esta se encuentra habitualmente en la piel y en la garganta y generalmente no trae problemas. Pero otra afección puede matar con una velocidad aterradora. En 1994, en Inglaterra murieron 11 personas por una bacteria que destruye los tejidos humanos a la velocidad de 2,5 centímetros por hora. Los brotes de esta enfermedad ocuparon los titulares y cultura popular. Por favor, díganos que no es nada. Tiene fascitis gangrenosa. La mordió un caimán. Oh, Dios mío. Un momento, ¿por qué, Dios mío? ¿Fascitis? ¿Es lo que yo creo? ¿Se trata de la bacteria mortal que devora la carne? Sí. Oh, Dios mío. Infecta a 1.500 personas por año. Puede parecer reconfortante que más personas son embestidas por un tren que afectadas por esta bacteria. O quizá no. No es momento para entrar en pánico. Hay una infección de Streptococcus de origen desconocido. 2 pacientes han muerto y el ministro de Salud está en mi oficina. ¿Cuándo es un buen momento para entrar en pánico?
Estas son enfermedades agresivas que se producen cuando el Streptococcus entra en la sangre, pulmones o músculos. En 1990 cobraron la vida de Jim Henson, el creador de los Muppets. ¿Quiénes y por qué contraen estas afecciones de las bacterias del grupo A sigue siendo un misterio? Hoy, en el hospital de niños, los médicos declararon que uno de los niños envenenados en la hamburguesería falleció esta mañana debido a complicaciones. Su corazón no pudo soportar la presión sanguínea. Los investigadores ahora saben más sobre la enfermedad causada por la Escherichia coli. En 1993 murieron 4 niños y más de 700 personas se enfermaron en el noroeste del Pacífico luego de comer hamburguesas poco cocidas en una cadena de locales de comida rápida. ¿La causa? Las bacterias que viven en nuestros intestinos. Según las cifras oficiales, solo en la parte oeste de Washington hay más de 100 casos de intoxicación con Escherichia coli relacionados con este caso y podría haber más. Estas bacterias dañinas viven en los intestinos de las vacas y pasan a la carne si las partes de la vaca no son correctamente higienizadas y separadas durante su procesamiento. Sin embargo, al cocinarse adecuadamente, el organismo muere. Solo un pequeño porcentaje de bacterias puede producir enfermedades, pero estos patógenos han causado innumerables desgracias humanas. La tuberculosis ha provocado la muerte de por lo menos 500 millones de vidas. Es el patógeno simple más asesino de todos los tiempos. Hola. Hola, tuberculosis. Oh, hola, profesor. Muy bien, aquí estás. Cuéntanos acerca de ti. Claro, me encanta hablar de mí mismo. Las enfermedades bacteriales tienen una larga y brutal historia. Una de las más devastadoras fue la muerte negra o peste bubónica. En el siglo XIV, esta enfermedad causada por pulgas atravesó Europa y Asia matando a 1/3 de la población. El promedio de los casos mortales de la peste bubónica era del 90%. Sin medicamentos para combatir la bacteria, los doctores no podían hacer nada para curar las enfermedades infecciosas. La lucha continuó hasta el siglo XX, cuando un descubrimiento casual cambió el curso de la historia de la medicina. En su viaje de regreso, los aéreos traen heridos a los hospitales británicos. La gangrena que produjo millones de muertes durante las guerras del pasado ha sido derrotada por el milagro de la penicilina. Los científicos están elaborando... El milagro comenzó en 1928, cuando un científico británico llamado Alexander Fleming salió de vacaciones. No se preocupó en limpiar y dejó sus cultivos de bacterias en el lavatorio. Cuando regresó, notó que un plato se había enmohecido. El moho mató las bacterias, pero a Fleming no lo 10 años. La droga fue llamada como el moho, penicillium, que se convirtió en penicilina. Gracias al plasma y a la penicilina, miles de hombres podrán regresar a sus casas y a sus agradecidas familias. El futuro mundo de paz cosechará los beneficios de este gran descubrimiento médico de los tiempos de guerra. La penicilina fue el amanecer de una nueva era de la medicina. Finalmente, los médicos tenían el poder de curar. La humanidad parecía haber logrado vencer las enfermedades infecciosas. En los años 40, cuando el empleo de antibióticos se hizo general, se produjo una gran euforia, porque estábamos curando cosas como la intoxicación de la sangre con Streptococcus, pulmonía, sífilis, gonorrea y todas esas enfermedades. Era realmente un milagro. El pequeño Elisha, de 4 años, estaba enfermo y su madre vivía muy preocupada. No quería comer, no quería jugar, no quería hacer nada. Se quedaba ahí acostado. Dijo que le dolía el pie. Le pregunté si había pisado algo o si se había lastimado. Dijo que no. Era muy extraño. Cuando vi que su fiebre no bajaba, me di cuenta de que era algo serio. Vivian, una madre de 5 hijos con experiencia, nunca había visto algo igual. Luego de 2 días de intensa fiebre, llevó a Elisha al hospital. ¿Te duele cuando hago esto? ¿Duele cuando toco aquí? Vivian se enteró que la fiebre y el dolor de Elisha eran causados por una infección bacterial en su pie. La bacteria, llamada Pneumococcus, generalmente produce infecciones en el oído. Pero en el caso de Elisha, entró a su corriente sanguínea y se alojó en el hueso. Los médicos recetaron antibióticos, esperando que Elisha mejorara en un par de días. Pero 5 días después, su fiebre no había disminuido.
Los antibióticos no estaban funcionando. A fines de los 70, la industria farmacéutica produjo antibióticos activos contra organismos resistentes de 3 o 4 tipos distintos. A principios de los 80, estos productos llegaron al mercado y todos los médicos dijeron, bien, ahora tenemos algo para combatir todos los organismos resistentes. Y el mensaje que la industria farmacéutica recibió de la comunidad médica era que efectivamente no hacían falta nuevos antibióticos. Yo creo que un cierto sector de la comunidad médica no entendía las bacterias, no comprendía cómo estas cambian, se modifican y adaptan. Esta es una forma de adaptación de la bacteria. Una bacteria con un plasmid. Los plasmid contienen información genética. Se va a conectar con otra bacteria. Una copia del ADN será transferida. El nuevo ADN puede ordenar una nueva fuente de alimento o energía o indicar cómo evitar un antibiótico. Este conocimiento es transferido a otras bacterias, aún a las de especies diferentes, y puede ocurrir en menos de una hora. Se podría argumentar que si los organismos realmente intercambiaran información, todas las bacterias serían iguales, serían como una especie de amalgama, pero no es así. Cada una es muy individualista en cuanto a su conducta y supervivencia. Y cada una tiene una artimaña para sobrevivir. Y es como si tuviera su propio lugar en el mundo. Esto es un pobre consuelo para Elijah y su madre, mientras los médicos intentan